tardes. Vamos a comenzar esta clase sobre eh, imaginario social, sobre Castoriadis. Esta clase se enmarca dentro de la temática que tiene que ver con el tercer momento epistémico. Y en lo que vamos a profundizar hoy es en este autor, Cornelius Castoriadis, filósofo griego, psicoanalista, quien desarrolló muchos conceptos interesantes. Ya vimos algunos, ¿sí? Vimos el concepto de elucidación crítica en las primeras clases. Y hoy vamos a centrarnos entonces en la temática del imaginario social, que es una de las bases, de los pilares epistemológicos que transmitimos en la cátedra para pensar lo que tiene que ver la articulación entre entre la subjetividad y lo histórico social. Bien, vamos a comenzar. El texto se llama Lo imaginario, la creación en el dominio sociohistórico. Ustedes van a ir viendo las diapositivas que voy a ir poniendo, que voy a ir acompañando en este video. Es una conferencia del año 1981. Y vamos a ir pasando entonces a la siguiente diapositiva, en donde hay una presentación breve, muy así escueta, acerca del autor, acompañada ahí con algunas fotos. Cornelius Castoriadis, 1922-1997, filósofo, sociólogo, economista, psicoanalista, greco-francés, ¿sí? Él vivió gran parte de su vida en Francia. Bien, y ahí a la derecha van a ver algunos conceptos que vamos a ir desplegando a lo largo de la clase de hoy. Imaginario, ¿sí? El concepto de creación, el concepto de autonomía, invención. Ahí van a ver palabras sueltas que después vamos a ver cómo se articulan, cómo se hilan entre sí, ¿no es cierto? Magma, lo histórico-social y lo institucional. Bien, vamos a pasar a la siguiente. Bueno, Ana Fernández, que como veíamos en clases pasadas, la titular histórica de la cátedra de Teoría y Técnica de Grupos 1, toma a Castoriadis como un autor central para trabajar lo que tiene que ver, como les decía recién, la articulación entre la subjetividad, lo histórico-social y también la problemática de lo grupal, que es lo que van a ver que aparece allí en esta lámina que estoy presentando ahora. Entonces van a ver que ahí dice las significaciones imaginarias como parte del complejo campo de problemáticas ligado a lo grupal. Y ahí aparece una diferenciación, una distinción muy, muy relevante que siempre me gusta enfatizar para que no se generen a veces confusiones en cuanto al término de imaginario, que tiene que ver con qué alude, ¿no? A qué alude Castoriadis con el término imaginario y cómo se diferencia quizás de lo que estamos acostumbrados nosotros a ver en la facultad, en el campo psi, digamos, en general, ¿no es cierto? Vamos a ver entonces que dice que en el psicoanálisis lo imaginario remite a lo especular, a lo que es imagen de, en el sentido de imitación o copia. Por el contrario, en Castoriadis va a aludir a una capacidad imaginante, es decir, a una capacidad de creación. Castoriadis se va a centrar en esta capacidad de creación como algo que no se puede limitar a una antinomia entre el individuo y la sociedad.
no es ni algo ni individual ni meramente de una instancia macrosocial, sino que en ese complejo interjuego se van a dar, va a decir Castoriadis, lo vamos a ver en las próximas láminas también, un magma, ¿sí?, de significaciones imaginarias sociales, es decir, un complejo entramado que está siempre en movimiento, siempre, para utilizar esta imagen del magma, diríamos siempre bullendo, ¿no?, siempre emergiendo, y siempre luchando por emerger también. Ahí está, vamos a ver la tensión entre lo instituido y lo instituyente. Y en ese sentido, entonces, en relación a ese magma incesante, es lo que a Castoriadis le interesa marcar en relación a cómo se produce la creación de nuevas significaciones en la sociedad. Y en ese sentido nos permite un modo de abordaje con el cual podemos tratar de no limitarnos o de superar criterios antinómicos que resulten reduccionistas, ¿no es cierto? Bien, continuamos entonces. Ahí estamos viendo ahora una lámina que tiene como título Principios para pensar lo histórico-social, según Castoriadis. Y ahí empieza con arranca con una serie de postulados. Ahí, ¿no es cierto? Dice: el ser no es un sistema, es caos o abismo o lo sin fondo. No está en el tiempo, sino que es en virtud, por el tiempo, en virtud del tiempo, ¿sí?, y mediante el tiempo. Y vuelve a enfatizar la importancia del concepto de creación cuando lo alude y lo articula con el tiempo, ¿no es cierto? Por eso lo histórico-social está indisolublemente ligado a la capacidad de creación. Va a hacer una diferenciación constantemente Castoriadis con lo que tiene que ver con la ontología heredada, que es nuestro tipo de pensamiento occidental, digamos, que tiende a pensar las cuestiones en términos de esencialistas y universales, ¿sí? En principio, como un primer título, digamos, la ontología tradicional tiene que ver con eso. Ahí van a leer que dice: la ontología tradicional limita los tres tipos posibles del ser a las tres categorías de sustancias, sujetos, conceptos o ideas. Para Castoriadis, entonces, el interrogante con el cual va a partir y al cual va a llegar a este punto con el que arrancábamos, ¿no?, la importancia de la creación, la pregunta que se hace es: ¿qué es una forma y cómo surge? ¿Sí? Dice que esto no es posible reducirlo, ¿sí?, este misterio, este nudo de cuestiones ligadas a lo existencial, no es posible reducirlo ni a la física ni a la biología. Bien. Castoriadis se pregunta: ¿qué es lo que mantiene unida a una sociedad? Por un lado está la pregunta por cómo surgen las formas nuevas, ¿sí? ¿Qué es lo que permite, ¿sí?, esa circulación, esa emergencia? Y al mismo tiempo, y en complemento con esa pregunta, aparece la pregunta por la cohesión de la sociedad, que es lo que mantiene también la estabilidad. Fíjense cómo la estabilidad por un lado, la creación al mismo tiempo, no se plantean de una manera antinómica, sino que al contrario, se plantean en términos de simultaneidad, ¿no es cierto? Bueno, ahí van a ver que dice en esta lámina: el hombre solo existe en y por la sociedad, y la sociedad es siempre histórica. Cada sociedad dada es una forma particular y singular.
Nosotros en la materia, en la cátedra, también en la parte de teóricos, ustedes están viendo todo lo que tiene que ver con modernidad temprana, modernidad tardía, diferentes significaciones que articulan y amalgaman cada momento histórico. Estos grandes momentos históricos van a remitir también a núcleos distintos en los cuales se centra la subjetividad. Eso produce además diferentes tipos de sujetos, de saberes, de prácticas, de instituciones. Y eso, plantea Castoriadis, no es posible pensarlo de una manera estática. No es posible o es estéril pensarlo en términos de representación. Por eso el concepto de imaginario social hace un contraste bastante marcado con el concepto usado tradicionalmente en sociología de representación social, ¿sí? Castoriadis va a decir que ese concepto tiende a resultar abstracto, reduccionista, estático, ¿sí? En cambio el concepto de imaginario, al poner en visibilidad lo que tiene que ver con la creación y con la invención de significaciones, permite un abordaje más rico, más complejo. Bien, en esta lámina que estamos viendo ahora entonces va a decir Castoriadis que hay algo que tiene que ver con la sociedad y con la historia que no se puede reducir entonces a necesidades biológicas, ni a pulsiones, ni a mecanismos, ni a deseos psíquicos que se planteen en términos de universalidad. Es por eso que ninguna determinación, Castoriadis le va a interesar siempre cuestionar fuertemente esta idea de la determinación, ¿no es cierto? No hay ninguna determinación que sea absoluta, por el contrario, va siempre a estar abriendo una ventana, una visibilidad hacia la complejidad, Castoriadis, ¿no? Bien, el título que acompaña esta lámina dice: lo que mantiene a una sociedad unida es su institución, ¿sí? El complejo total de sus instituciones particulares o la institución de la sociedad como un todo. Ahí la referencia institucional nos abre el paso para poder pensar esta doble vertiente de lo institucional en el sentido de lo instituido y lo instituyente. Pero primero vamos a abordar un poco más la definición, ¿sí? De a qué alude Castoriadis con este término. Dice que en su sentido más amplio se refiere a normas, valores, lenguaje, herramientas, procedimientos, métodos de hacer frente a las cosas y de hacer cosas, incluyendo al individuo mismo, tanto en general como en el tipo y forma particulares que le da la sociedad considerada. Dice además, la institución de la sociedad logra mantener su unidad solo superficialmente por la cohesión y más profundamente por la coerción, y más profundamente por la adhesión, apoyo, consenso, legitimidad y creencia. Es decir, aquí aparece la fuerza, ¿no? Específica de lo que tiene que ver con lo imaginario social, que remite a la formación de creencias, ¿no? Remite al núcleo de lo que tiene que ver con la afectividad misma, ¿no es cierto? No tiene que ver con una cuestión de fuerza, de coerción, ni siquiera algo que remita a una mera normativa legal, en el sentido del deber, sino que el imaginario social, si es eficaz, su eficacia la logra mayormente por lograr la adhesión de los deseos, ¿no es cierto? Formar los deseos. Por eso va a haber una cuestión que va a plantear Castoriadis y otros autores
en relación a esto, que tiene que ver con visibilizar cuándo los deseos se anudan al poder y cuándo no. O sea, cuándo se anudan a lo instituido, a lo valorado por la sociedad, y cuándo pueden plantear algo distinto, algo nuevo, algo renovador, ¿no? Esa es una tensión que va a estar constantemente presente. Y dice finalmente, pero sobre todo mediante la formación y elaboración de la materia prima humana en individuo social, lo que acabamos de mencionar, ¿no es cierto? En el cual se incorporan las instituciones mismas como los mecanismos de la perpetuación de las mismas. Bien, continuamos entonces en la siguiente lámina. Tiene como título Todos somos fragmentos ambulantes y a su vez reproductores de la institución de nuestra sociedad. Entonces se pregunta, ¿no es cierto, Castoriadis? ¿Cuál es la parte de nuestro pensamiento, de nuestro modo de ver las cosas, que no está condicionada por la estructura y significaciones de nuestra lengua materna, la organización del mundo que esa lengua expresa, nuestro primer ambiente familiar, la escuela, los amigos, las opiniones que circulan, por las maneras de hacer que nos imponen los artefactos innumerables en medio de los cuales estamos inmersos? Bien, y aquí aparece entonces la pregunta, ¿no es cierto? ¿Cómo se compone la unidad y la cohesión interna de una sociedad? Y en este sentido, Castoriadis va a decir: existe una urdimbre inmensamente compleja de significaciones que empapan, orientan y dirigen toda la vida de la sociedad y a los individuos que la componen. A esto lo llama magma de significaciones imaginarias sociales que cobran cuerpo y anidan la sociedad considerada. Bien, ahí bueno, hay algunos ejemplos de significaciones imaginarias, espíritus, dioses, Dios, ciudadano, etc. Bueno, hay muchos. Y finalmente dice que imaginaria no, porque no se agotan en algo racional o real, sino que se dan por creación, lo que decíamos al principio, ¿no? En relación al término imaginario. Bien, Castoriadis va a decir que toda sociedad instaura, crea su propio mundo, y dice en el que evidentemente ella está inmersa. La institución de la sociedad determina aquello que es real y aquello que no lo es, lo que tiene un sentido y lo que carece de sentido. Bueno, aquí aparece entonces la fuerza del imaginario social en cuanto a la capacidad de significar, la fuerza del instituido, ¿no es cierto? En cuanto es lo que determina el sentido de las cosas, incluso el sinsentido, ¿no? Por eso hacía esa diferenciación Castoriadis. Y dice, la hechicería era real en Salem hace 3 siglos, el Apolo de Delfos era en Grecia una fuerza tan real como cualquier otra. Bien, ejemplos que tienen que ver con esto mismo, ¿no es cierto? Con lo que en cada momento histórico se considera como parte de la realidad, como fuerza concreta y viva, ¿no es cierto?, de la realidad. Bueno, y aquí llegamos entonces al abordaje de las dos dimensiones del imaginario social: el imaginario social instituido o efectivo, por un lado, y el imaginario social instituyente o radical. El instituido tiene que ver con los valores, las normas, creencias que están validados, que están aceptados en la sociedad, y por el contrario, el instituyente o radical tiene que ver con todas las significaciones que pugnan, que están constantemente luchando por emerger, ¿sí?, en una sociedad determinada. Bien, y aquí estamos en la última lámina, que plantea como título que la sociedad es autocreación
que se despliega como historia. Es decir, la historia siempre es en efecto una incesante creación. Incluso las maneras de leer la historia también lo son, ¿no es cierto? La creación entonces es el modo de ser del campo histórico social. Y en relación a esto último que decía en cuanto a las formas de leer la historia, aparece esta frase, ¿no? Lo antiguo entra en lo nuevo con la significación que lo nuevo le da y no podría entrar en lo nuevo de otra manera. Es decir, que siempre estamos leyendo con las significaciones actuales, ¿no es cierto?, validadas y en uso. Las formas sociales nuevas emergen por creación y algunos ejemplos que ahí da Castoriadis tiene que ver con la polis democrática en la antigua Grecia, el capitalismo occidental, la burocracia totalitaria rusa después de 1917, bueno, puntos históricos centrales que marcaron cambios, que marcaron transformaciones en cuanto a las significaciones vigentes en cada momento histórico y en cada sociedad. Bueno, esto es todo por ahora. Vamos a continuar trabajando algunos de estos conceptos en las próximas clases y estamos en comunicación. Hasta luego.